armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Vamos a leer capítulo 36, 37 y 38. Esaú, padre de los edomitas. Así dice la palabra de Dios. Estos fueron los descendientes de Esaú, o sea, Edom. Esaú tomó por esposa a mujeres cananeas, a Ada, hija de Helón, elitita, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sebeón, el jorista, y a Basemá, hija de Ismael y hermana de Nebayot. Ada le dio a luz a Elifa. Basemá fue madre de Rauel, y Olibama tuvo a Jeús, a Helón y a Coret. Estos son los hijos que le nacieron a Esaú en Canaán. Tomó después Esaú a sus esposas, a sus hijos e hijas, a todos los miembros de su familia, los rebaños, todos los animales y todos los bienes que había logrado en la tierra de Canaán, y se fue a la tierra de Seir, lejos de su hermano Jacob, porque los dos eran muy ricos y no podían vivir juntos, ya que no cabían sus rebaños en la tierra que habitaban. Fue así que Esaú se ubicó en los montes de Seir. Esaú es Edom. Estos son los descendientes de Esaú, padre de los edomitas, que viven en la región montañosa de Seir. Y estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifat, hijo de Ada, esposa de Esaú, y Rauel, hijo de Basemat, mujer también de Esaú. Los hijos de Elifat fueron Timna, Omar, Sefo, Gadma y Senes. Elifat, hijo de Esaú, tenía también a Timna como concubina y le dio a luz a Amalek. Estos son los descendientes de Ada, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Rauel: Nahat, Sarra, Samná y Mesá. Estos son los descendientes de Basemá, esposa de Esaú. Y los hijos de Olibama, esposa de Esaú, hija de Aná, hijo de Sebeón, fueron estos: Jehud y Helón y Coret. Estos son los jefes de los hijos de Esaú. De los hijos de Elifat, primogénito de Esaú, el jefe Temán, el jefe Omar, el jefe Sefo, el jefe Senet, el jefe Coré, el jefe Gatán, el jefe Amalek. Estos son los jefes de Elifat en la tierra de Edom. Estos son los descendientes de Ada. Y estos son los hijos de Rauel, hijo de Esaú: Mahat, Sará, Samá, Mesá. Estos son los jefes de Rauel en la tierra de Edom, y son los descendientes de Basemá, esposa de Esaú. Los hijos de Olibama, esposa de Esaú, son Jehú, León o Coré. Estos son los jefes de Olibama, hija de Aná, esposa de Esaú. Estos son los hijos de Esaú, y estos sus jefes. Esaú es Edom. Estos son los hijos de Seir, el jorita, que habitaban en aquella tierra: Lotán, Sebal, Sebeón, Aná, Disón, Eser, Disán. Estos son los jefes de los horitas, hijos de Seir, en el país de Edom. Los hijos de Lotán fueron Jori y Genán. Tamna era hermana de este mismo
Lotán. Los hijos de Sebal fueron Albán y Mahael, Ebal, jefe, y Onán. Y los hijos de Zebeón, Oía y Aná. Este Aná es el que descubrió las aguas terminales en el desierto mientras andaba pastoreando los burros de su padre Zebeón. Estos son los hijos de Aná, Disón y Olivama, hija de Aná. Estos son los hijos de Disón, Hadán, Esebán, Jetrán y Carán. Y los hijos de Eser fueron Balán, Sabán y Ancán. Y los hijos de Disán, Huz y Arán. Estos son los jefes Jorita, el jefe Lotán, el jefe Seba, el jefe Sibón, el jefe Aná, el jefe Disón, el jefe Eser, el jefe Disán. Estos son los jefes Jorita y estas son sus tribus en el país de Seir. Estos son los reyes que reinaron en Edom antes de que hubiera reyes en Israel. En Edom reinó Belá, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad era Dinaba. A la muerte de Belá reinó en su lugar Jobab, hijo de Zará, natural de Bosra. Jobab murió y reinó en su lugar Musán, de la tierra de los Temanitas. Murió Husán y reinó en su lugar Hadad, hijo de Badad, el cual derrotó a Madián en los campos de Moab. El nombre de su ciudad era Abid. Murió Hadad y le sucedió en su reino Senla de Masrea. Senla y reinó en su lugar Saúl de Rehoboth del río. A la muerte de Saúl subió al trono Balanán, hijo de Acober. Murió Balanán y ocupó el reino Adar, cuya ciudad se llama Faud, y su mujer Metable, hija de Madre, hija de Mezaat. Estos son los nombres de los jefes de Saúl y son los nombres de sus familias y territorio: el jefe Timna, el jefe Alba, el jefe Jefe, el jefe Olivama, el jefe Etá, el jefe Sinón, el jefe Sené, el jefe Temán, el jefe Mabaal, el jefe Madiel, el jefe Irán. Estos son los jefes de Edom, y estos son los nombres de sus clanes y de las tierras que ocupan. Esaú es el padre de los edomitas. Jacob, por su parte, se estableció en Canaán, país donde había vivido su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob. A los 17 años, José se dedicaba a cuidar ovejas. Siendo todavía un adolescente, ayudaba a los hijos de Bila y de Selfa, mujer de su padre. Por lo tanto, informaba a su padre sobre la mala reputación que sus hermanos tenían. Israel quería a José más que a sus otros hijos, pues le había nacido en su ancianidad. Incluso le había hecho una túnica con manga. Sus hermanos, viendo que su padre le prefería a sus otros hijos, comenzaron a odiarlo hasta tal punto que no podía conversar con él. José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren, le dijo, el sueño que he tenido. Estamos nosotros atando gavilla en medio del campo cuando sucedió que mi gavilla se levantaba y permanecía derecha. Entonces la gavilla de ustedes la rodearon y se postraron ante la mía. Sus hermanos le dijeron: ¿esto quiere decir acaso que tú vas a reinar sobre nosotros o que vas a mandarnos? Y lo aborrecieron más aún
a causa de sus sueños y de sus interpretaciones. Tuvo José todavía otro sueño y también se lo contó a sus hermanos. Tuvo otro sueño, esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Su padre, que también lo escuchaba, le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es ese que ha tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos tendremos que inclinarnos ante ti? Sus hermanos se pusieron envidiosos con él, mientras que su padre conservaba esto en la memoria. Sus hermanos habían ido a apacentar el rebaño de su padre a Siquem. E Israel dijo a José: tus hermanos están cuidando las ovejas en los pastos de Siquem. Ven que quiero mandarte donde ellos. Contestó José: aquí estoy. Su padre le dijo: anda a ver cómo está el rebaño y cómo se encuentran tus hermanos, y ven después a contármelo. Lo envió pues desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Un hombre lo vio que andaba perdido por los campos y le preguntó: ¿qué buscas? Le respondió: estoy buscando a mis hermanos. Dime por favor dónde están con sus rebaños. El hombre le contestó: se han ido de aquí, pues le oí decir: vámonos a Dotán. Y José salió en busca de sus hermanos y lo encontró en Dotán. Al verlo desde lejos y antes de que llegara, se pusieron de acuerdo para matarlo. Se dijeron: allí viene el soñador. Este es el momento, matémoslo y echémoslo en un pozo cualquiera y diremos que algún animal feroz lo devoró. Ahí vamos a ver en qué quedan sus sueños. Al oír esto, Rubén quiso salvarlo de sus manos y le dijo: no lo maten, no derramen sangre. Le dijo Rubén: échenlo más bien en aquella cisterna allá en el desierto, pero no pongan las manos sobre él. Esto dijo para sacarlo de sus manos y devolverlo después a su padre. Fue así que cuando José llegó junto a ellos, le sacaron la túnica con manga que llevaba puesta, lo tomaron y lo arrojaron en una cisterna que estaba seca, sin agua. Se sentaron para comer. Cuando alzaron los ojos, vieron una caravana de ismaelistas que venían de Galaad con sus camellos cargados de bálsamos, mirras y otras especies que llevaban a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestros hermanos y tapar su sangre? Mejor vendámoslo a esos ismaelistas y nos pongamos nuestras manos sobre él, pues es nuestro hermano y carne nuestra. Sus hermanos le hicieron caso, y al pasar unos madianitas que eran mercaderes sacaron a José del pozo, lo vendieron a los madianistas por 20 monedas de plata, y estos llevaron a José a Egipto. Al regresar Rubén al pozo, ya no encontró a José, rasgó su vestido y volviendo donde estaban sus hermanos le dijo: el muchacho ya no está, ¿y qué hago ahora? Entonces tomaron la túnica de José y, degollando un cabrito, la tiñeron con su sangre. Enviaron la túnica de manga larga a su padre con este mensaje: esto hemos encontrado, mira a ver si es la túnica de tu hijo. Jacob la reconoció y exclamó: es la túnica de mi hijo. Algún animal feroz lo ha devorado. José ha sido despedazado. Jacob desgarró su vestidura, se vistió con un sayal
e hizo duelo por su hijo durante muchos días. Todos sus hijos e hijas acudieron a consolarlo, pero él no quería ser consolado. Y decía: estaré todavía de duelo cuando descienda desde mi hijo al lugar de la sombra. Y su padre lo lloró. Entre tanto, los madianistas llegaron a Egipto y vendieron a José a Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capitán de la guardia. Por aquel tiempo Judá se separó de sus hermanos y bajó donde un tal Hira, que era de Adulán. Allí conoció a la hija de un cananeo llamado Sue, a la que tomó por esposa. Esta quedó embarazada y dio a luz un hijo, al que llamó Tuvo un segundo hijo, al que llamó Onán. Y estando en que sí, dio a luz a un tercer hijo, al que puso por nombre Sela. Judá tomó como esposa para su primogénito a una mujer llamada Tamar. El primogénito de Judá fue malo a los ojos de Yahvé, y él le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán: cumple con tu deber de cuñado y toma a la esposa de tu hermano para darle descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, cuando tenía relaciones con su cuñada, derramaba en tierra el semen para no darle un hijo a su hermano. Esto no le gustó a Yahvé y le quitó también la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar: vuelve como viuda a la casa de tu padre hasta que mi hijo Selá se haga mayor. Porque Judá tenía miedo de que Selá muriera también, al igual que sus hermanos. Tamar se fue y se quedó en la casa de su padre. Bastante tiempo después murió la esposa de Judá. Terminando el luto, Judá subió con su amigo Hira de Adulán a Timna, donde estaban esquilando sus ovejas. Alguien informó a Tamar de que su suegro iba camino de Timna para la esquila de su rebaño. Ella entonces se sacó su ropa de viuda, se cubrió con un velo y con el velo puesto fue a sentarse a la entrada de Enaim, que está en el camino de Timna, pues veía que Selá era ya mayor y todavía no la habían hecho su mujer. Al pasar Judá por dicho lugar, pensó que era una prostituta que tenía la cara tapada. Se acercó a ella y le dijo: déjame que me acueste contigo, pues no sabía que era su nuera. Ella le dijo: ¿y qué me vas a dar para esto? Él le dijo: te enviaré un cabrito de mi establo. Mas ella respondió: bien, pero me vas a dejar algo en prenda hasta que lo envíe. Judá preguntó: ¿qué prenda quería que te dé? Ella contestó: el sello que lleva colgado de tu cuello con su cordón y el bastón que lleva en la mano. Él se lo dio y se acostó con ella y la dejó embarazada. Ella después se marchó a su casa y, quitándose el velo, se puso su ropa de viuda. Judá envió el cabrito por intermedio de su amigo Adulán con el fin de recobrar lo que había dejado a la mujer, pero no la encontró. Entonces preguntó a la gente del lugar: ¿dónde está la prostituta que se sienta en Enaim al borde del camino? Le respondieron: nunca ha habido prostituta alguna por ahí. Volvió pues el hombre donde Judá
y le dijo: no la he encontrado, e incluso las personas del lugar dicen que jamás ha habido prostituta por esos lados. Judá respondió que se quede no más con la prenda, con tal de que la gente no se ría de nosotros. Después de todo, yo le mandé el cabrito, y si tú no la has encontrado, yo no tengo la culpa. Como 3 meses después le contaron a Judá: tu nuera Tamar se ha prostituido y ahora está esperando un hijo. Entonces dijo Judá: llévenla afuera y que sea quemada viva. Pero cuando ya la llevaban, ella mandó a decir a su suegro: me ha dejado embarazada el hombre a quien pertenecen estas cosas. Averigua pues quién es el dueño de este anillo, este cordón y este bastón. Judá reconoció que era suyo y dijo: soy yo el culpable y no Tamar, porque no le he dado a mi hijo Sela y no tuvo más relaciones con ella. Cuando le llegó el tiempo de dar a luz, resultó que tenía 2 gemelos en su seno. Al dar a luz, uno de ellos sacó una mano y la partera la agarró y ató a ella un hilo rojo, diciendo: este ha sido el primero en salir. Pero el niño retiró la mano y salió su hermano. ¿Cómo te has abierto brecha?, dijo la partera, y lo llamó Pérez. Detrás salió el que tenía el hilo atado a la mano y lo llamó Será. José, pues, fue conducido a Egipto, y Putifar, funcionario del palacio de Faraón y capital de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Yahvé estuvo con José y le fue bien en todo, y se quedó en casa del egipcio, su amo. El egipcio vio que Yahvé estaba con José y hacía prosperar todo cuanto emprendía. José le cayó en gracia a su amo, quien lo retuvo junto a él, lo hizo mayordomo de su casa y le confió todo cuanto tenía. Desde ese momento Yahvé bendijo la casa del egipcio. En consideración a José, Dios prosperidad tanto a la casa como al campo. En vista de esto, el egipcio dejó que José administrara todo cuanto poseía y ya no se preocupó más que de su propia comida. José era muy varonil y de buena presencia. Algún tiempo después, la esposa de su amo puso sus ojos en él y le dijo: acuéstate conmigo. Pero José se negó y le dijo: mi señor confía tanto en mí que no se preocupa para nada de lo que pasa en la casa, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Aquí tengo tanto poder como él. Nada me ha prohibido excepto a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo pues voy a cometer un mal tan grande y pecar contra Dios? Y aunque ella insistía día tras día, José se negó a acostarse a su lado y estar con ella. Cierto día José entró en la casa para cumplir sus oficios, y ninguno del personal de la casa estaba en ella. La mujer lo agarró de la ropa diciendo: vamos, acuéstate conmigo. Pero él, dejándole su ropa en la mano, salió afuera corriendo. Ella vio que José había huido, pero que ella tenía en mano su ropa. Llamó pues a su sirviente y le dijo: miren, han traído aquí a un hebreo para que se burle de nosotros. Ha querido aprovecharse de mí, pero yo me he puesto a gritar, y al sentir que yo levantaba la voz,
y gritaba, salió huyendo y dejó su ropa en mis manos. La mujer depositó la ropa a su lado hasta que el patrón de José llegó a casa y le repitió la misma palabra. Ese esclavo hebreo que tú has traído me ha acercado para abusar de mí. Cuando grité pidiendo auxilio, él salió huyendo y dejó su ropa en mis manos. Cuando el patrón oyó lo que le decía a su esposa, mira lo que me has hecho tu esclavo, se puso furioso y tomó preso a José y lo metió en cárcel donde estaban encarcelados los prisioneros del rey. Y José quedó encarcelado, pero Yahvé lo asistió y fue muy bueno con él. Hizo que cayera en gracia al jefe de la prisión. Este le confió el cuidado de todo lo que estaban en la prisión y todo lo que se hacía en la prisión. José lo dirigía. El jefe de la cárcel no controlaba absolutamente nada de cuanto administraba José, pues decía, Yahvé está con él y hace que le vaya bien en todo. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros en una forma personal, de una forma directa. Aquí en esta lectura del Antiguo Testamento vemos todo el proceso de una familia que por envidia y odio terminan llevando a su hermano a ser un esclavo, de ser un hombre libre, se convierte en un esclavo. Pero anteriormente, en el libro de Génesis, después que hemos visto cómo Jacob tiene a sus esposas y a todos sus hijos, y Esaú elige esposa, ellos como dos naciones diferentes se separan. Y es que Dios le había dicho a Rebeca anteriormente, cuando estuvo embarazada de sus dos hijos, que dos naciones estaban divididas y se peleaban desde su vientre. Aquí empiezan a verse los inicios de los hijos de los hijos de Isaac y Rebeca, los que se pelearon en el vientre. Esaú, padre de los edomitas, y entonces Jacob, padre de las 12 tribus. Estudiando la palabra de Dios, vemos cómo, vendido por sus hermanos, José hace ser el hermano que ha sido odiado, pero que va a ser el medio a través del cual la familia será bendecida. Y luego está en este mismo episodio la historia de Judá y de Tamar, que vemos cómo Tamar, al quedar viuda de dos hombres, se ve sin recurso para enmendar su imagen a la sociedad y utiliza ese método de hacerse pasar por prostituta para que Judá, el padre de sus dos anteriores esposos, esté con ella y ella pueda limpiar su imagen de acuerdo a ese tiempo. Por eso vemos que la palabra de Dios ayer, hoy y siempre, de acuerdo a situaciones, condiciones y a cada persona directamente y particular, le habla la palabra a cada uno en una forma personal. Todo y cada uno de nosotros tenemos que, al leer la palabra, preguntando en una meditación, ¿qué me dice esta palabra a mí? Y a nadie le va a decir lo que le dice al que la lee, al que la está meditando, al que la rumea. O sea, que Dios
detalla. Yo puedo leer un capítulo y tener un concepto, pero el concepto que usted tendrá cuando usted la lea será directo de acuerdo a su convicción, a su vida, a su situación y a su propio proyecto de plan. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a reinar en la vida de cada uno de nosotros por amor, por misericordia y por gracia. Tenemos una salvación que ha sido dada a todo aquel que la quiera retener, cuidar y mantener por siempre en la vida de nosotros, a través de seguirle a Él, cargar nuestra cruz y de recibir la guía del Espíritu Santo para tener una relación personal en una historia en nuestra vida por el bien de nuestra familia, de la sociedad, del país, la nación, y para que se cumpla así los planes y propósitos de Dios Padre en la vida de cada uno de nosotros.